Sabemos que la oración es poderosa, ¿verdad? Pero ¿para qué utilizamos la oración? Entonces vamos a estudiar con respecto a la palabra, conforme a la palabra de Dios, en qué consiste o en qué radica el poder de la oración. Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago 5, verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miremos aquí que algo claro nos refiere este versículo, que tenemos que orar los unos por los otros. No nos está diciendo que oremos por nuestras necesidades, pero sí es importante también que oremos por nuestras necesidades. Pero también que nos identifiquemos con las necesidades de nuestros congéneres, de nuestros hermanos, ¿verdad? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Entonces vemos aquí, se nos empieza a presentar un gran panorama sobre el poder de la oración que radica en que oremos unos por otros, para que haya coinonía entre nosotros. Si hay alguna ofensa entre cada uno, entre nosotros, perdónense cada uno, así como Cristo nos perdonó, porque el que no perdona tampoco podrá ser perdonado. Entonces tenemos que perdonarnos unos a otros por las ofensas que hayamos o que hayan cometido contra nosotros. Entonces, vemos aquí algo particular que nos está mostrando sobre el poder de la oración, que oremos los unos por los otros. Pero ¿qué es la oración? La oración es el acto ese de dirigirse mental u oralmente hacia Dios, ¿verdad? Así nosotros oramos cuando nos dirigimos hacia Dios para hacerle una súplica, nunca una exigencia, porque a Dios no podemos exigirle nada. Nosotros siempre estamos en deuda con Él. Lo que Él nos quiera dar, bienvenido sea. Entonces siempre hacemos una súplica ante Él, ya sea en forma mental o con palabras hacia Dios, en forma siempre de súplica, porque la oración es eso, es una súplica a Dios para que nos socorra, nos ayuda. Pero ¿dónde radica el poder de la oración? Primero tenemos que ver qué significa poder. O sea, tener expedita facultad o potencia de hacer algo. ¿Qué es lo que hace la oración? Entonces, algunas piensan que la oración cambia a Dios. ¿Sí? Señor, ayúdame en este momento que estoy pasando necesidad, abre los ojos por el problema que estoy pasando. Entonces, es como decirle a Dios, actúa a nuestro favor, y si nosotros no oramos, Dios no actúa a nuestro favor. ¿Será eso lo que es, donde está el poder de la oración, que podemos cambiar a Dios? Y otra sería como informarle a Dios por lo que estamos pasando. Como especie de un noticiero de, Señor, mira que estoy pasando por esto y esto, como si Dios no lo supiera. Bueno, algunos piensan que eso es la oración, es contarle a Dios lo que estamos pasando. Y es bueno que le comentemos a Dios, pero ese no es el objetivo de la oración. Entonces vamos a ver cuál es el verdadero objetivo de la oración. Entonces, la oración no es para negociar con Dios, sí, como vemos en Génesis 28, 22, que dice, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. O sea que si tú me bendices, yo doy el diezmo. Si tú no me bendices, yo no diezmo. O yo no ayudo, no ofrendo en la iglesia, si tú no me bendices. O la oración es para negociar con Dios. Y tampoco aquí estamos hablando haciendo la apología del diezmo, ni en contra del diezmo, ni nada por el estilo. Simplemente sacamos esta relación, este versículo, porque aquí se habla de una especie de negociación con Dios. Si tú me bendices, yo doy. Si tú no me bendices, no puedo dar. Entonces, no es para negociar con Dios. Tampoco la oración es para hacerle exigencias a Dios. La oración a veces la hacemos solo para pedirle cosas a Dios, una forma, y a veces también como una forma de controlar a Dios, de decirle, Señor, utiliza tu poder en este momento de aflicción por el que estoy pasando. Pero algunos otros piensan que orar es quitarle el tiempo a Dios. No, tenemos que orar. La oración del justo puede mucho. Y además la Biblia nos dice que tenemos que orar sin cesar. Entonces, ¿por qué nos manda a orar sin cesar? Entonces, a Dios no le quitamos el tiempo orando. Al contrario, Él quiere que oremos en todo momento, con oración de súplica. Pero también algunos piensan que la oración es un ejercicio terapéutico. ¿Quiénes piensan que es un ejercicio terapéutico como un método de meditación trascendental, como el budismo y el control mental, ¿verdad? Piensan que la oración es algo así, un tipo de meditación, un ejercicio terapéutico. Otros utilizan la oración para presumir ante los demás que saben orar, ¿sí? Utilizan una cantidad de palabras muy rembombantes, muy bonitas, que demuestran que son espirituales, que son más espirituales que ante los demás. Entonces, tampoco, ¿verdad? Eso sería una presunción vana,
o una vanagloria, como dice la palabra de Dios. La oración no es para ninguno de estos casos de los que hemos señalado, sino siempre es la oración. Tenemos que hacerla de forma constante, tenemos que vivir en oración, tenemos que tener una vida de oración, porque el Señor nos manda orar sin cesar. Orar, podríamos decir que es conversar con Dios. Usted puede conversar con Dios todo lo que usted quiera, ya sea mental o oralmente. Y cuando esté cocinando, cuando esté lavando, cuando esté haciendo sus labores cotidianas en el trabajo, en su casa o estudiando, puede orar. Orar es precisamente eso, orar es conversar con Dios y es el mejor amigo que nosotros tenemos. Es hacer a una persona partícipe de lo que por la situación por la que estamos pasando. Eso es básicamente orar. Ahora, ¿cómo habla Dios con nosotros? En la antigüedad Dios hablaba directamente, como le hablaba a Adán y Eva, ¿verdad? Le hablaba a Caín, a Noé, a Enoc, a Abraham, le hablaba directamente a ellos. Jesús le habló directamente a los judíos y a gentiles, habló directamente. En la actualidad Dios nos habla indirectamente. ¿Cómo nos habla Dios indirectamente? A través de la Biblia y a través de la naturaleza. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Aunque fue escrita por más de 40 hombres, fue inspirada por Dios. Hay una coherencia, un hilo conductor entre todos los libros. Vemos que la Biblia no se contradice. Cuando creemos que la Biblia se contradice, es momento que tenemos que estudiar más, profundizar más. La Biblia no se contradice. En 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Ya no necesitamos la presencia física de Dios hablando de nosotros. Él nos habla. ¿Usted quiere que Dios le hable? Abra su Biblia y ahí Dios le está hablando a usted. Y la Biblia es como un espejo, es para que nos veamos nosotros. Pero a veces personas lo utilizan como un cristal para ver a otras personas. La Biblia siempre nos refleja cómo somos nosotros. Cuando usted ve algo que está relacionado con una persona y que dice, mira, es fulanito. No está hablando de fulanito, no está hablando del hermanito, está hablando de usted, del que está leyendo la palabra de Dios. Si yo la estoy leyendo, la Biblia está hablando de mí, no de otra persona. Entonces, la Biblia es eso, un espejo en el que nosotros tenemos que vernos reflejados. Entonces, Dios nos habla indirectamente a través de su palabra, la Biblia, nos habla a través de la naturaleza. El Salmo 19, verso 1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También nos habla Dios en la Biblia, los profetas que Dios utilizó, ¿verdad? Que anunciaban el Evangelio, que era tenía una gran responsabilidad de presentarlo y de nosotros obedecer y vivir su palabra. Dios siempre responde. Dios nunca deja una petición sin respuesta, pero el problema es que Dios responde a su manera, no a la nuestra. Dios puede responder con un sí, puede responder con un no, o espera un momento, pero nosotros siempre queremos que nos responda inmediatamente con un sí. No, las respuestas de Dios a veces negativas son un sí para nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios permite en nuestra vida y todas sus respuestas siempre serán para nuestro bien. Porque nosotros no sabemos cómo pedir no sabemos. Entonces Dios intercede con nosotros a través de su poderoso Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Es decir, que nosotros no entendemos cómo Dios responde, pero que al final sabemos que todo lo que Dios responde y lo que permite en nuestra vida siempre será para nuestro bien. Él no responde como nosotros querramos que responda, sino responde siempre a su manera. Lo importante es que cuando nosotros esperamos en Él nos da su paz. Miremos lo que nos dice al respecto Filipenses 4, verso 6. Cuando hacemos oraciones, aquí nos da una gran respuesta para nosotros cuando estamos haciendo oraciones. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. A veces hacemos oraciones y estamos afanados, ¿verdad? Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Y tenemos un afán y queremos ver la respuesta enseguida. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. Mire la característica de la oración, que sean de ruego y acción de gracia. Y el verso 7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque nuestros pensamientos siempre queremos la respuesta de Dios enseguida.
Y de pronto viene enseguida, pero no, eso no depende de nosotros, depende de Él. A veces viene la respuesta enseguida, nosotros no vemos la respuesta, porque queremos la respuesta a nuestra manera y Dios no responde a nuestra manera, siempre responde a su manera. Y cuando Él responde a su manera y su manera no corresponde a nuestros intereses, parece como que no vemos la mano de Dios. Pero al final sabemos que Dios siempre responde. Todas las oraciones que nosotros podamos hacer a Dios, podemos tener la certeza de que Él nos responde. El hombre tiene siempre miedo, frustraciones, angustias, y por eso hace oraciones, ¿verdad? Y hace oraciones directamente a Dios. Y esa es la forma que nosotros tenemos que hacer. Cuando tengamos esos miedos, tenemos afanes, tenemos angustia, tenemos que hacer oraciones a Dios. Eso es una forma de nosotros llevar nuestras necesidades a Dios. Pero indirectamente también tenemos que obedecer su palabra, hacer las oraciones como Él nos indica, ¿verdad? Que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego y acción de gracia y en súplica, porque nuestras oraciones siempre hacia Dios tienen que ser en súplica. Y el Dios de toda la paz guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos. Indirectamente, pues tenemos que obedecer. Ese es el fundamento de la fe. En Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es un pensamiento positivo. La fe emana de la lectura de la palabra, de la comprensión de la palabra de Dios, de ver la mano de Dios actuando alrededor de nuestro. Es cuando nosotros podemos decir que tenemos fe, porque la fe nace del oír la palabra de Dios. La fe no proviene de nuestras necesidades, de nuestros deseos, proviene de la palabra de Dios, porque la fe nace de ahí, del oír y el oír la palabra de Dios, no de nuestros deseos. La forma como Dios se comunica ante los hombres es la Biblia. La principal forma de comunicarse Dios a nosotros ahora mismo es la Biblia. Dios nos quiere dar libertad, nos quiere dar paz, nos quiere dar gozo. Lo que pasa es que a veces nuestra premura o de forma de ver las cosas que queremos la respuesta enseguida, no vemos la solución que Dios nos plantea. Pero sí, Dios nos quiere dar libertad. ¿Libertad de qué? Primero de las cadenas del pecado. Muchas personas quieren salir del pecado, pero no quieren salir del pecado, sino quieren salir son de las consecuencias del pecado, pero no del pecado. Muchas personas aman el pecado, lo que no les gusta son las consecuencias del pecado. Aman el licor, aman el adulterio, aman la fornicación, pero no quieren dejar eso, sino las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las vidas se destruyen, las parejas se destruyen, el dinero no alcanza, se destruyen las relaciones familiares, las relaciones laborales, y todo se destruye por ocasión al pecado. Y eso es lo que muchas personas no quieren, las consecuencias del pecado, pero sí les aman el pecado no lo quieren dejar de hacer. Pero Dios a través de su palabra nos quiere libertar del pecado. La facultad que tiene el hombre de obrar o no obrar por lo que es responsable ante sus actos ante Dios. Dios nos liberta de las consecuencias del pecado, y no solamente de las consecuencias del pecado, sino del pecado mismo, que es el origen de esa consecuencia funesta que hace el pecado, de esos afanes del mundo y del engaño de la riqueza. Por eso en Juan 8:31 dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían oído y creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué nos hace libre la verdad? De la mentira, de la verdad, pongo esa verdad entre comillas, de la verdad que tiene el hombre de las cosas. Esa es la mentira, que está fundada en sus propias creencias, en sus propios criterios, en su propio egoísmo, en su propio yo. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, que es la verdad verdadera, perdón la redundancia, es cuando empezamos a conocer la verdad y salimos de la mentira en que antes andábamos. Y es lo que nos da la facultad de salir de la esclavitud del pecado y obviamente de las consecuencias de la esclavitud del pecado. Pero Dios también a través de su palabra no solamente nos ofrece la libertad, sino que nos ofrece la paz. La paz no solamente con Dios mismo, porque nosotros cuando no conocíamos la palabra de Dios estábamos enemistados con Dios, aunque muchos creían que estaban bien con Dios. Pero el que practica el pecado está enemistado con Dios, porque Dios aborrece el pecado. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como le da el mundo, para que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, cuando nosotros andábamos en pecado, andábamos enemistados con Dios. Así dice el apóstol Pablo en Romanos 5:10.
Dice, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces vemos que cuando conocemos la palabra de Dios, recibimos la libertad del pecado y de sus consecuencias, pero también recibimos la paz que solamente Cristo nos puede dar. Y esa paz nos lleva no solamente a estar en bien con Dios, sino con nuestro prójimo, perdonándolo y aceptando, y no solamente perdonando, sino también cambiando nuestra forma de pensar y de actuar para que dejemos de actuar como andábamos antes. Y también a través de su palabra, no solamente recibimos la libertad, la paz, sino que nos viene el gozo, ese gozo que supera todo entendimiento, ese gozo que proviene de la esperanza de salvación, la revelación de Dios como creador y salvador provocado en el hombre en un gozo desbordante. La oración, el hombre busca de Dios para ser liberado no solamente de la esclavitud del pecado, sino de los miedos, de las tribulaciones, de los afanes. La esclavitud del pecado, pues salimos obedeciendo sus mandatos. No hay otra forma de salir de la esclavitud del pecado. Pero para obedecer sus mandatos tenemos que estar agarrados de Cristo Jesús. Mismo Jesús dijo, verá, sin mí nada podéis hacer. Solamente podemos salir de la esclavitud del pecado de la mano de Dios y obedeciendo su palabra. Porque no podemos obedecer la palabra de Dios con nuestra fuerza, sino solamente con el poder de su Espíritu Santo. Y esa obediencia nos hace siervos de Cristo y seremos libres de la esclavitud del pecado. En Romanos 6:17 nos dice el apóstol Pablo, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina del cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Y también somos libres no solamente del pecado, sino de los miedos, confiando en Dios, sabiendo que todo lo que nos ocurre es permitido por Dios, todo es permitido por Dios en nuestra vida. Así que dejemos de tener miedo de las circunstancias de la vida, porque todo lo que nos pase en nuestra vida siempre viene de la mano de Dios. Todo es permitido por Dios, pero que al final todo es para bien, como dice Romanos 8:28, que todo lo que le sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Entonces tenemos que estar confiados y tranquilos que todo es para bien de nosotros. También somos libres de las tribulaciones, de esas adversidades por las que padece una persona. Siempre van a existir las tribulaciones. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, ¿verdad? Dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Las tribulaciones siempre van a existir. Hasta que entreguemos nuestra alma al Creador, siempre vamos a tener tribulaciones. Las adversidades pasan, vienen. Es como los momentos de alegría, van, vienen, así son las adversidades. Vamos a tener un momento en que tenemos tribulaciones, después vamos a tener alegría y así sucesivamente. Lo importante es que nos mantengamos ecuánimes, que no importando la adversidad o las situaciones de alegría por las que estemos pasando, no nos sintamos mal cuando estemos en tribulación, ni cuando estemos en momentos de alegría nos sintamos más que otros, sino siempre humildemente ante los demás. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando vivimos de la paz que solamente Cristo Dios nos da. Y la forma como tenemos que orar nosotros, Dios nos dio un modelo, que nuestro Señor Jesucristo nos dio un modelo de oración, pero no significa que lo hagamos al pie de la letra. Eso es un modelo que como modelo usted pueda seguirlo o puede apartarse de ese modelo y hacer su propia oración. Así como dice Mateo capítulo 6, verso 6, cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué quiere decir que sea entra en tu aposento? ¿Qué pasa si estoy en el trabajo o estoy en la calle? No puedo orar allá también trabajando y haciendo mis labores y trabajando. Claro, quiere decir que entre y conmigo mismo ante la presencia del Señor, deja atrás las tribulaciones y pueda entender que estoy hablando con el Padre Celestial. Dice, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Vemos aquí cómo se usan vanas repeticiones. No usemos vanas repeticiones. Vaya al concreto. Pero si usted es muy dado a hablar con muchas palabras, pues sígalo haciendo. Eso no es malo, pero la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos recomienda que no usemos vanas repeticiones. Eso sería lo mejor. Dice, no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros. Entonces, vemos aquí que Dios nos presenta un patrón para que hagamos las oraciones, pero cada uno puede generar su propia forma de orar al Señor y eso está bien. Podemos hacerlo, la oración la podemos hacer mental o oral. Puede estar acostado, puede estar sentado, puede estar caminando, puede estar haciendo sus labores normales y estar orando, ¿verdad? Sin descuidar lo que está haciendo. Entonces, puede hacerlo de diferentes formas. Entonces, no necesariamente tiene que ser arrodillado. Claro, si a usted le gusta orar arrodillado, hágalo. No hay nada contra orar arrodillado. Pero puede orar en la forma que usted quiera. La posición es lo de menos. Lo importante es cómo está su corazón ante Dios y por qué lo hace. Cuando nosotros entramos en nuestro aposento, como dice la palabra de Dios, y cerrada la puerta, ¿qué quiere decir? Los líderes religiosos querían que los vieran como santos. Lo malo era orar para ser visto por los hombres. Nosotros no oramos para ser visto por nadie, solamente por nuestro Padre Celestial. Presentar nuestras peticiones ante Él en forma siempre rogativa, nunca exigiéndole a Dios, porque nosotros no somos nadie para exigirle nada a Dios. Al apóstol Pablo al respecto nos dice en Romanos capítulo 8, verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, aparentar que con la oración ante los hombres, que para que lo vean, como las oraciones públicas, van a ser bien vistos. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, oremos siempre para que seamos vistos por nuestro Padre Celestial, no por los hombres. No nos interesa que nos vean los hombres como los mejores oradores, sino que nos vea nuestro Padre Celestial en una forma humilde, como Él quiere que usemos las oraciones, que no usemos vanas palabrerías. ¿Qué significa? Que usemos palabras sencillas, persistentes y lo más importante, que sea rogatoria, no exigiendo nada. No atraer la atención hacia el que ora, sino nuestra atención tiene que estar dirigida a Dios. Porque el que utiliza vanas palabrerías o palabras muy rimbombantes o palabras de mayor categoría, tienen que resaltar la visión o la presentación del expositor o el orador. Aquí no estamos para hacernos valer más como oradores, sino como unos humildes servidores ante el Señor. Evitar palabras vacías, dar órdenes a Dios, órdenes a los demonios, a Satanás. No, la oración no es para eso, no es para dar órdenes a nadie, ni para adular o a sobornar a Dios, porque Dios no acepta soborno, ni mucho menos. En 2 de Pedro 2:10 nos dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, los que le pisan la cabeza al diablo, la cola del diablo. No metamos con eso. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, la oración es para presentar nuestras peticiones y también orar por las otras personas que nosotros estemos llevando las peticiones delante del Señor, ¿verdad? Pero no para otra cosa. Y en Judas 9, mire lo que nos dice Judas 9, nos llama la atención de esa lucha espiritual contra los demonios. La verdadera lucha espiritual es contra nuestras pasiones, contra nuestros deseos. En Judas 9 nos dice, por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces vemos aquí como ni los mismos ángeles se ponen a luchar contra Satanás o contra los demonios, mucho menos nosotros. Entonces, el objetivo de la oración, ¿cuál es? Que se haga su voluntad, no la nuestra, nunca la nuestra. Ese es el objetivo de la oración, buscar siempre que se haga su voluntad. En 1 Timoteo 2:4 nos dice, el que quiera que todos los hombres sean salvos, el cual quiere, o sea, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. O sea, siempre buscamos que se haga su voluntad, no la nuestra. El mismo Jesús lo hizo cuando antes iba a la cruz del Calvario, ¿verdad? Para darnos la salvación. Él no quería en su naturaleza carnal padecer en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó? Él sucumbió sus deseos ante los deseos del Padre Celestial. Así lo dice en Mateo 26:39, cuando nos dice, yendo un poco adelante, se postró en su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú.
Y en otros versículos nos dice que se le apareció un ángel para fortalecerle. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos orado, Señor, quítame esta enfermedad o quítame este problema económico por el que estoy pasando? Y nunca le agregamos, pero que se haga tu voluntad. Podemos orar que Dios nos sane, pero siempre diciéndole que se haga tu voluntad. Porque no sabemos si Dios está trabajando por medio de la enfermedad, por medio de esa aflicción económica o ese problema familiar o laboral por el que estamos pasando, está trabajando con nosotros. Entonces, pidamos que Dios nos ayude, pero ante todo que se haga su voluntad, nunca la nuestra. Porque nosotros no sabemos los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, su mente es finita, nuestra mente su mente es infinita, nuestra mente es finita. Nosotros no conocemos su final, cuál es lo que desea, su propósito, no lo conocemos. Entonces, tenemos que siempre decirle que se haga tu voluntad, no la nuestra. El apóstol Pablo también hizo lo mismo, ¿verdad? Oró al Señor y le dijo, Señor, 3 veces te he 3 veces te he pedido que me quites esta aflicción y no me la quitas. Miremos lo que nos dice al respecto en 2 Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, cuando ya el apóstol Pablo le había orado que le quitara ese aguijón en la carne que tenía 3 veces, ¿qué le dijo el Señor? Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Dios permite esos estados de debilidad que nosotros podamos estar pasando. Los momentos de debilidad, ¿cuáles son los momentos de debilidad más grandes? Cuando somos tentados. Y vamos a recibir tentaciones. Las tentaciones van a venir vienen y van. Todos los días de nuestra vida vamos a tener tentaciones. Y Dios no nos las va a quitar. Aunque le pidamos que nos las quite, no. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos gocemos en la gracia de Dios y que reconozcamos el poder de Dios, que es el único que nos puede ayudar en nuestra debilidad. Entonces, podríamos decir entonces que la oración es un diálogo, una conversación entre 2 o más personas, pero lo más importante es que la oración es una forma de dirigirnos, ya sea mental u oral, ante Dios, para hacer una súplica o para glorificar su nombre. Es un monólogo, ¿verdad? Que nosotros hacemos, como algunos dicen, un soliloquio. Dios responde la oración conforme a su voluntad. En 1 Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, con respecto a toda la enseñanza, podríamos decir que la oración tiene el poder de cambiarnos a nosotros, no a Dios. Y ese es el objetivo de la oración, que nosotros empecemos a dar cabida a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y que todo lo que nos pasa, nos sucede, viene de la mano de Dios. Y que siempre que le pidamos algo a Dios, al final concluyamos con que si es tu voluntad, Señor, pero que no se haga la mía, sino la tuya. Entonces, el propósito de la oración, el poder de la oración radica en que tiene poder para cambiarnos a nosotros, no para cambiar a Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y a ustedes por habernos escuchado.